Estamos aquí de vuelta, vamos de lleno con todo nuestro contenido. Luego de siempre yo agradecer esta posibilidad, me faltó decir gracias a Dios por incluirme en esta vida en el día de hoy, que no es poco. Dicho eso, voy a recibir a Rosana Marte, que es productora y directora de Cuenta RD. También a Aida Magallanes, escritora de literatura infantil, es periodista, autora del cuento El árbol más grande del mundo. Ella es venezolana, pero su corazón también está aquí. Es como eso de tener dos hogares, dos países, dos culturas, y por supuesto el corazón se divide, y para mí es un gusto recibir a Rosana y a Aida en este día. Vamos a estar hablando también del Festival de Escritura Dominicana, que va a celebrarse ahora este fin de semana, y vamos a hablar de la cultura de lectura aquí en República Dominicana, porque aparte de leer ex tweets, o no sé cómo se llamará ahora. Yo siempre he preguntado, ¿cómo se llaman los tweets desde que Twitter es X? O sea, X tweets. Aparte de leer eso y de leer comentarios en Instagram y de leer comentarios en TikTok, pues podemos leer también, ¿no? Podemos vivir la experiencia de irnos a otro mundo. Para mí la lectura es un viaje, es una cosa que doy gracias a Dios que desde muy temprana edad he podido atesorar. Yo no leo ni por ego, ni por un tema intelectual, ni digo cuántos libros me he leído, ni mucho menos. Todo lo contrario, para mí la lectura es como entrar a un hogar, a un planeta, a un ecosistema. Y he aprendido tanto de tantos autores, y no lo hago desde una perspectiva intelectual que puede ser muy válida, más bien lo hago desde una búsqueda personal creativa, donde mi corazón pone un poco de resistencia a la rutina. Bueno, ya lo vieron cuando al principio iba a decir 94 en vez de decir 95.7. Yo hago mucha resistencia a que mis días sean iguales. Para mí es un honor recibir a Rosana. ¿Cómo estás, Rosana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Rosana, cuéntame un poquito de Cuenta RD. Hazme un poquito de historia de esto. Correcto. ¿Qué has formado? Cuenta RD es un proyecto que nace en 2018 y quisimos hacer un proyecto que resaltara la voz del escritor dominicano en cuanto al apoyo en la formación, visibilidad, promoción, eventos. Por supuesto, el tema de la agencia que nació este año pasado después de la feria. Entonces quisimos estamos haciendo honor al escritor dominicano a través de este apoyo en todos los sentidos, para poder hacer eco de la importancia de la figura del escritor en República Dominicana. ¿Los escritores pueden vivir de ser escritores? Es poco común que un escritor viva de la literatura. Sin embargo, es un trabajo que se hace por vocación y por necesidad propia del escritor de poder sacar lo que tiene dentro. Pero si no hiciéramos eso, estaríamos muertos, lo que tenemos vena de escritor, ¿no? Claro. Entonces, en República Dominicana estamos haciendo un mercado, estamos haciendo algo bonito, y es para eso. Aunque no se pueda vivir 100% de la literatura, en algún punto vas a comenzar a recibir algún tipo de beneficio, y eso genera que puedas seguir haciendo tu trabajo. Claro, porque cuando yo digo vivir de la literatura, y aquí voy a entrar con Aida, yo no lo digo desde una perspectiva únicamente material, sino de qué tan sostenible puede ser, aunque es muy interesante lo de Cuenta RD, como me imagino yo que hay mucha gente haciendo esa sinergia. Es muy difícil la sostenibilidad solo. O sea, sí. A eso me refería cuando decía que un escritor pueda vivir. No es solo que pueda vivir en términos económicos, sino lograr una trayectoria, una carrera, porque tú pares un libro y automáticamente por ahí viene el otro, porque no es algo que puedas cerrar. Abriste una puerta dentro de ti creativamente.
y sostener eso implica un financiamiento. Tú sabes que hay que decir que tenemos escritores con una gran trayectoria en República Dominicana, que lamentablemente por la falta de visibilidad no se conocen, pero que sí han hecho una trayectoria exitosa. Entonces hay escritores como que van a estar en el FES, como Pedro Antonio Valdés, Nanche Valier, Aurora Arias, que ya tienen un camino y que lo han hecho sostenible partiendo de la base de que tal vez no es una carrera de vida económica, pero sí, o una parte de la vida económica, pero sí es un aporte personal y que se hace también a la sociedad donde uno pertenece. Y por eso es tan importante Cuenta RD. Sí, porque exacto. lo que pasa es que lo que hace posible que esos libros que tengan, como tú dices, que ese trabajo, esa obra tenga visibilidad, como me estás trayendo a Aida, que la voy a conocer junto con toda la audiencia, con la comunidad, es precisamente esa sinergia, o sea, todas esas personas que se agrupan bajo una idea y que levantan a toda esta gente que está haciendo un trabajo creativo, ¿no? Sí, así es, así es. Incluso saltó la pregunta ayer en una entrevista si tenemos lectores en República Dominicana suficientes para crear ese mercado, y estamos investigándolo. O sea, esa es la realidad, la bonita realidad de que estamos haciéndola posible, de que queremos un mercado de lectores y que lo que tenemos que poner es hacer el mercado, Claro. tú sabes. O sea, Sí, y yo pienso también que puede haber mucho prejuicio, porque al final del día tú partes de una idea que dijo alguien. O sea, alguien en algún momento dijo que en República Dominicana no se lee, pero le estamos dando a nuestros ciudadanos, o sea, se le está dando a la gente de comer en ese sentido. Correcto. O sea, hay una exposición constante a la literatura. Correcto. La gente lee porque los periódicos se venden, los periódicos tienen un mercado y la gente ve los periódicos, y en los periódicos hay palabras, aunque sea digital, la gente lee. correcto. Habría que ver, por ejemplo, con el tema del el apalancamiento en la tecnología, cuántas personas descargan. Correcto. O sea, cuánta gente está leyendo a través de las Digital. pantallas. Sí. Aida, bienvenida. Gracias, Marlene. Bueno, Marian, disculpa. Pues encantada de estar acá en el programa y bueno, feliz de que también Roxana pues me haya invitado a ser parte del FES, la segunda edición del FES. ¿Tú comienzas a escribir cuándo, Aida? O sea, ¿cuándo comienza como tu búsqueda, tu interés, no? Sí, te cuento. Realmente haciendo como la parte introspectiva, me di cuenta que desde pequeña, es algo que es un interés desde que estoy muy chiquita. Eso empezó haciendo estas cartas larguísimas que les hacía a todas mis tías en los cumpleaños. Por ahí viene la vena, ¿no? Entonces, por ejemplo, era mucho de leer los suplementos en la prensa dominical, que a diferencia de Venezuela, acá los sábados es donde viene más cargada con revistas y, ¿sabes? Sacan todo las ediciones especiales de la prensa. Y yo era de agarrar desde pequeña y ver todas estas, las historietas, y trataba de emular eso. O sea, yo en un papel y lápiz, o sea, hacía mis propios dibujos y le empezaba a colocar textos. Entonces, digamos que ese interés o esa habilidad también la fueron viendo mis familiares, y ahí me fueron como guiando, quizás para ya cuando hiciera carrera universitaria, tratar de enfocarme en un área donde pudiera desarrollar la escritura. Entonces, así, digamos, fue cuando pues estudió comunicación social, con esa idea de seguir desarrollando y aprendiendo más a profundidad el tema del uso del idioma, del español, de las reglas gramaticales, y ahí me pude desempeñar pues en la parte periodística y en la parte de comunicación corporativa. ¿Pudiste ejercer, pudiste no, te desarrollaste en tu carrera en periodismo en Venezuela? Sí, y también en comunicación corporativa, con una especialidad también que hice acá en la Pucamaima. ¿Y cuándo llegas aquí? Ya para un poco más de 10 años. Sí. Tengo acá en República Dominicana. Digamos que uno, o sea, hace esta parte profesional, pero siempre en paralelo tuve esta idea de desarrollar ese hobby, porque escribir es una pasión, es algo que uno lo va haciendo, lo empieza a hacer como por cuenta propia.
y mucho del escritor es hacerlo de forma solitaria. Quizás a veces a muy pocas personas que son de confianza tú le compartes lo que escribes. Y pues yo me di cuenta que iba escribiendo poesía, iba escribiendo cuentos cortos, canciones, porque en mi casa puedo decir que es una casa muy musical. Desde pequeña siempre escuchando todo tipo de música. Y mi papá toca el cuatro, que viene siendo, o sea, es un instrumento, es una guitarra más pequeña, parecido a lo que es el ukelele. Y entonces desde pequeñita siempre sacaba canciones con él, tocábamos en el cuatro. Qué lindo. Así es. Entonces, esta parte, fíjate, toda la parte artística que tiene que ver con el hecho de componer, escribir un texto en rima, en verso, siempre ha estado, la música influyó mucho en mí porque me di cuenta que a medida que yo iba escribiendo una gran parte de mis textos tienen verso, tienen rima, ese sentido musical o melodioso que pienso yo, pues por esta influencia desde pequeña de estar tan conectada a la música. Claro, pero tú has escrito un libro, me dijiste que tienes un libro publicado, sí, pero es un libro infantil. Es un libro infantil. ¿Por qué tomaste la decisión de que fuera un libro infantil? O sea, hay muchos géneros, pero ¿por qué escribirle a los niños? Sí, fíjate, el cuento del árbol más grande del mundo, que es el libro que tengo publicado, ya para finales de 2020. Es un cuento que surge en principio por una idea. Yo estaba, de hecho, tomándome un café en Café Santo Domingo y era la época de Navidad. Están montando estos árboles decorados altísimos y me pongo a pensar, ¿cómo harán para decorarlos, no? Entonces, por ahí, esa mente, quizás, tú sabes, de la persona que escribe, es algo muy de imaginación, muy de creatividad. Y por allí, pues, yo pensé, ¿qué tal escribir un cuento sobre un árbol muy grande? Y entonces, a partir de ahí, esa es la idea. Voy desarrollando una historia. Porque en toda historia, o sea, todo cuento nace de querer contar una historia. Entonces, pues allí voy desarrollando y llego que obviamente sí se decanta para un público infantil y juvenil. Pero no fue algo que de repente desde el inicio dijiste voy a hacer un cuento para niños, sino que se fue como dando. Se fue como dando, sí, Mare, porque te digo, o sea, hay muchas formas de escribir, ¿no? Uno puede escribir por encargo, por un proyecto, puede escribir porque simplemente se te ocurre una idea. Las ideas vienen del entorno, de lo que tú vas viviendo, de lo que tú vas viendo, o pues de una noticia que viste y la extrapolas a algo que la quieras llevar a literatura, por ejemplo, infantil, que tiene su forma de hacerse, tiene su técnica, claro, muy distinta a la narrativa para adultos. Entonces... Perdón, Aida, acércate el micrófono, acércate más. Okay. ¿Así? Sí. Bien. Entonces me decías que sí, exacto, que bueno, que escribir nace de todo eso externo que va ocurriendo. Claro, y el escritor también, no solamente del externo, también la parte introspectiva. La parte, claro. Están los recuerdos, las memorias, lo que siente la persona, y que lo vuelca en papel y es capaz de escribir un texto literario, bien sea de cualquier género, ¿no? O sea, estamos hablando de poesía, puede ser un ensayo, puede ser una crónica, puede ser, exacto, literatura tanto para adultos como para niños. Este libro es un cuento de niños. El cuento, sí. El cuento El árbol más grande del mundo es un cuento de niños ambientado en la época de Navidad. Y este cuento, lo interesante, que fíjate, lo fusioné con un poco al año de estar publicado, escribí una canción para que acompañara este cuento y he tenido la oportunidad de llevarlo a ferias, de llevarlo a colegios, escuelas, donde entonces aprovecho y hago ese link bien bonito con los niños de bueno, contamos el cuento y tenemos una canción que claro realza los principales valores del cuento, que es esa perseverancia, la perseverancia con que hay que hacer las cosas para lograr las metas. Perdóname que te escuchaba, pero también estaba pensando en que tú tienes, por ejemplo,
una cosa tan exitosa como Harry Potter, donde tú ves una riqueza, un mundo, ¿no? Sí. Es otro planeta todo lo que ella fue creando. Y yo te pregunto, Aida, ¿cómo tú me hablabas de la técnica para escribirle a los niños? Pero esto está condicionado por la edad que el niño tenga. Es algo que tú, por ejemplo, cuando trabajas, cuando lo elaboras, dices, bueno, esto se lo va a leer un padre, una madre a su hijo. O sea, ¿cómo? Porque, por ejemplo, cuando yo veo Harry Potter, tú sabes la cantidad de adultos que yo conozco enamorados de lo que esta mujer hizo. O sea, y bueno, y con toda la razón, eso es una belleza, porque creó un mundo realmente. Cuando se le escribe a los niños, ¿cuáles son las cosas que se deben de saber? Sí, fíjate. Independientemente de la inspiración, de la creatividad. Claro, como bien lo dices, fíjate que los adultos se enamoran de Harry Potter bien siendo una literatura más dirigida a la parte juvenil. Es que eso pasa en la literatura, o sea, en otros tiempos Julio Verne, o sea, es como que no sabía dónde encasillarse, si era infantil, o sea, si era juvenil o si era para adultos. Estaba a la disposición en las bibliotecas de cualquiera, se lo leía y le gustaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando específicamente ahora que me comentas de Harry Potter, para escribirle a los niños, vamos a ir al caso de ¿sabes? Harry Potter, Voldemort es el malo, viene y mata a los padres de Harry, pero nunca se dice, ni en el libro, ni incluso en la película, se ve como con detenimiento y detalle cómo muere, qué le pasa, si sufrieron, si se ve sangre. Todo este tipo de elementos son obviados para la literatura infantil y juvenil. Precisamente, de hecho, en la parte de la película, ves como lo que hay es, cuando entran al cuarto, a la habitación, lo que hay es un destello, una iluminación, donde ya, o sea, pasa lo de que desaparecen los padres, pero se ve, se ve el bebé en la cuna, que es Harry Potter, que sobrevive. Entonces no se le da el foco a la parte de la muerte, sino a la esperanza de vida. Exactamente, o sea, es interesante porque comienza con una tragedia, pero se enfoca en la esperanza que representa él. Está buenísimo. Exactamente. Sí, en parte, obviamente sí, pienso que la literatura infantil, o sea, pues yo también he realizado cursos y talleres precisamente para aprender a tener como, digamos, esa técnica o esa guía de las edades, que bien me preguntabas. La primera infancia, por ejemplo, está más dedicada a lo que son canciones cuna. Por ejemplo, el uso de los tiempos verbales va más allá, del presente, va más allá del uso de imperativo del lenguaje. ¿Entiendes? Ya cuando se va complejizando un poquito más porque las edades van creciendo, entonces un niño que está en primaria o que está en la etapa kinder y ya va a primaria, te conoce el pasado, tú le puedes hablar en pasado y le puedes hablar en presente continuo, o sea, hablando de lo que está ocurriendo, ¿sabes? Y lo va a entender. Entonces sí es necesario definitivamente comprender el momento, la etapa, o sea, la edad que tiene el niño para saber qué recursos utilizar. Sí, qué recursos vas a utilizar en la parte técnica de la escritura. O sea, que cuando ya tú decides que sí es un cuento infantil, tienes que tener muy claro a quién le estás hablando, ¿no? O sea, a qué niño y de qué edad. Y en el caso de El árbol más grande del mundo, ¿a quién le hablamos? Hablamos a niños a partir de la edad lectora de 6 años en adelante. Pero pasa algo bastante curioso, ¿no? Hablamos la literatura, fíjate como lo decías, los padres y las madres le leen a los niños, o bien sea una tía, una abuela. Entonces, no siempre, o sea, la forma en que el mediador lector lleva el cuento, es como va a calar en el niño y puede él sentir un aprendizaje de algún valor, conectar. De algún tema.
conectar. Entonces, claro, ya para nivel didáctico en las escuelas, todo esto, hay rangos ya de, bueno, libros que son, o sea, rangos de edades. Por 6 a 7, 6 a 8. Sí, para poderlo trabajar en conjunto con el educador. Vale, pero bien, o sea, pudiera, o sea, los cuentos, independientemente de las edades, va a depender también de la comprensión lectora del niño, porque hay niños que son más pequeños y te comprenden más que un niño de 7, 8 años, por ejemplo. Entonces, por eso allí es como importante que haya como un filtro del adulto que va a entregarle ese libro al niño. Y yo también lo digo como madre, porque además de escritora, claro, soy mamá. Sí, entonces, sí, yo me lo imaginé. Me gusta, claro, ver en qué etapa están mis hijos, qué intereses tienen en este momento, ¿sabes? Porque además yo tengo uno de 6 y uno de 3 y son totalmente distintos. Sí, claro. Entonces, bueno, en un momento le gustan las hadas, las princesas, y al otro le gustan los dinosaurios, cosas de hábitos, o sea, ayudarlos con hábitos para ir creciendo. Entonces ahí tú seleccionas la literatura, primero un adulto y después la compartes. Vámonos a una primera pausa y regresamos con Rosana Marte de Cuenta RD y con Aida Magallanes, periodista y escritora. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa.